Bueno, por 3 días la antigua Guatemala fue la sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El equipo de Azteca Noticias está desplazado hacia la ciudad colonial. En el Parque Central se encuentra nuestro compañero Alexis Ponce, en la iglesia del hermano Pedro Byron Ramírez, en el centro de prensa de la OEA Fabián Galindo. Comenzamos la ronda informativa sobre lo ocurrido esta jornada de reuniones con Alexis Ponce. Alexis, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, José Eduardo? Muy buenas noches. El equipo de Azteca Noticias está desplazado esta noche para dar cobertura a la asamblea número 43 de la Organización de los Estados Americanos, como lo hemos estado desde el pasado martes cuando dio inicio este encuentro. Definitivamente que los temas polémicos en este encuentro ha sido la despenalización de las drogas, así también como el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Puntos que han sido duramente cuestionados. Ya pues hemos tenido la información de que el gobierno de Guatemala, por medio del presidente Otto Pérez Molina, pues ha dicho que no firmará estas convenciones. Sin embargo, ha existido la polémica en torno a este tema. Por ejemplo, el relator para la expresión de la ONU, Frank LaRue, pues cuestionó el hecho de que Guatemala no firmara estas convenciones, al considerar de que solamente se trata de un marco para poder respetar la igualdad. Y es que también podemos mencionar como parte de la agenda que se tuvo, que el pasado martes pues se tuvo una reunión entre John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el presidente Otto Pérez Molina. Los temas puntuales que se abordaron en esta cita fue el del narcotráfico, que por supuesto no podía faltar, así como el de los migrantes y la colaboración que puede seguir brindando Estados Unidos a Guatemala. Pero también un día después se dio una reunión que no estaba planificada, que fue un encuentro que se dio afuera de esta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y fue esa cita entre el canciller venezolano Elías Jagua y también el secretario John Kerry. Ellos pues hablaron sobre poder una vez más restablecer esos lazos bilaterales que están suspendidos entre Venezuela y los Estados Unidos desde el pasado 2010. Esos son parte de los temas que se han abordado a lo largo de esta jornada, José Eduardo, pero hay algo que ha sucedido en esta tarde de jueves, cuando pues ya ha finalizado oficialmente esta Asamblea General de la OEA, y es que el secretario José Miguel Insulza ha dado a conocer que se va a tener una nueva reunión. Será una reunión extraordinaria donde se estará abordando el tema polémico de esta jornada, el de la despenalización de las drogas. Para conocer más detalles sobre este tema, le doy la bienvenida a mi compañero Byron Ramírez. Se encuentra en otro punto de esta ciudad colonial. Byron, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alexis, y al equipo de Azteca Noticias desplegado acá en Antigua Guatemala, dándole cobertura a la Asamblea 43 de la Organización de Estados Americanos, OEA. El día de hoy el secretario Insulza pues dio a conocer pues varios detalles en una conferencia de prensa, donde dio a conocer que el próximo año se estará realizando una sesión extraordinaria para tocar el tema pendiente que quedó en la agenda, y el cual es pues el tema de la despenalización de las drogas, en donde aseguró que si bien se habían llegado pues acuerdos sobre plantear algunas estrategias para atacar este flagelo, pues no se logró completar de cómo se estaría haciendo en cada uno de los países y si todos los países estarían de acuerdo con esto. Esto lo dio a conocer el día de hoy en la conferencia de prensa, el cual emplearemos con esta nota que veremos acerca de lo que se estaba diciendo en cuanto a esta sesión extraordinaria. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anunció que continuarán discutiendo el tema de la despenalización de las drogas y además temas tratados en Antigua Guatemala en una asamblea extraordinaria en 2014. De acuerdo con Insulza, explicó que no pueden obligar a los países miembros a que adopten las mismas medidas en la lucha contra las drogas. No voy a anunciar ninguno particular, pero yo creo que, por ejemplo, para realizar el próximo año una asamblea general especial sobre el tema de las drogas, lo hay. Y por cierto, la razón por la cual no se fija ahora una fecha no es porque haya ningún desacuerdo, sino porque la resolución incluye también una cantidad de cosas que se harían antes de eso para preparar la discusión.
Insulza recalcó que no se darán recetas de cómo los países deben combatir los temas de las drogas y violencia, pero aceptó que una tregua entre pandillas podría ser una solución viable que reduzca los índices delictivos en la región centroamericana. Nosotros apoyaremos con organización toda iniciativa que signifique reducir la violencia ligada a la actividad criminal en las Américas, porque creemos que eso es lo que la gente teme, si digamos francamente uno trata de explicarle todas las aristas del problema del narcotráfico y la droga, el cultivo, la producción, el transporte, la comercialización, la venta, etcétera. Hay gente que se interesa en esas dos cosas. El funcionario resaltó los encuentros diplomáticos con los países miembros de la OEA y considera positivos los acuerdos alcanzados tras la 43 Asamblea General. Estos eran algunos detalles de la conferencia de prensa dada el día de hoy por el secretario Miguel Insulza, donde también destacó el tema de la tregua que se está dando por parte de las pandillas en El Salvador, asegurando que esto se debe de replicar en toda el área centroamericana para reducir los índices de violencia, los cuales están aquejando a la ciudadanía, no solamente de Guatemala, sino también de los países centroamericanos. Esto es lo que te puedo reportar por el momento, Alexis, regreso contigo. Muy buenas noches. Pues bien, muchísimas gracias, Byron, por tu reporte. Ya hemos quedado al tanto de lo que se tiene previsto para las próximas semanas. Será de ir buscando el consenso entre los diferentes gobiernos para llevar a la mesa este tema que sin duda alguna no ha sido nada fácil para quienes han participado. Las 34 delegaciones que han estado presentes en esta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. José Eduardo. Alexis, continuaron las protestas después de que Guatemala decidió no firmar los documentos que comprometían a Guatemala en los temas de aborto y matrimonio homosexual. Sí, José Eduardo, fue en la mañana cuando se tuvo la movilización de un grupo de personas que pedían a los participantes en esta asamblea de la Organización de los Estados Americanos que no aprobaran el aborto y tampoco los matrimonios entre personas del mismo sexo. Más adelante pues se ha visto algunos movimientos de las personas quienes han caminado por esta ciudad colonial, han estado conversando con algunas de las personas que caminan por acá pidiendo firmas como parte del proceso para poder pedir que no se lleve a cabo o que no se aprueben estas convenciones. Pero quiero ahora darle la bienvenida a Fabián Galindo, que se encuentra en el centro de prensa que habilitaron para esta Organización de los Estados Americanos. Ahí él nos tiene información acerca de estas protestas que se registraron por la mañana. Fabián, adelante, buenas noches. Gracias, Alexis, muy buena noche para ti también y por supuesto para nuestro compañero Byron Ramírez y José Eduardo Valizana allá en el estudio. Nos encontramos desde el Centro Internacional de Prensa en la sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, precisamente donde pues se ha realizado todo este trabajo periodístico tanto de medios nacionales como internacionales. Y a propósito de la Asamblea, pues quiero comentarles que durante el transcurso de la semana, es decir, desde el mismo lunes, antes de que se iniciara oficialmente la Asamblea General de la OEA, pues distintos grupos se hicieron presentes en el perímetro de este hotel donde se desarrolla esta asamblea para poder manifestar y exigir sus derechos. Ellos principalmente estaban abogando a que no se legalizara el aborto y también pues se manifestaron en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero si les parece bien, vamos a presentar a continuación la crónica que hemos preparado con mi compañera Dalia Pérez. Veámosla. Estas fueron las consignas que gritaron unas 150 personas que se reunieron frente a la sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para protestar por la legalización de los abortos y la unión en matrimonio de personas del mismo sexo. Simplemente estamos exigiendo que se nos escuche y que se nos abra un espacio y que no firmen esta convención. En esto están poniendo el riesgo de la libertad de expresión en toda Latinoamérica, no solo Guatemala. Y queremos que el canciller de Guatemala respete la decisión del presidente de Guatemala a respetar la vida y a respetar el matrimonio. Organizaciones pro derechos humanos y sexuales que participan en la Asamblea General se pronunciaron y expresaron que no es obligatorio que los países firmen el convenio, ya que depende de la Constitución y legislación de cada país. La gente pierde derechos por causa de la discriminación. Personas que son expulsadas de sus casas, personas que son expulsadas del colegio, personas que pierden su trabajo por causa de la discriminación.
discriminación. No implica, y esto también hay que decirlo, no implica una obligación para los países, por ejemplo, adoptar matrimonio igualitario. Eso ya depende del orden jurídico nacional. Hay países que constitucionalmente no lo permiten, pero en los países que está permitido se alienta a avanzar en la garantía de derechos a todas las personas sin discriminaciones. Ayer, el presidente Otto Pérez Molina afirmó que Guatemala tiene reservas y se opone a la legalización del aborto, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bien, esa era la crónica que habíamos preparado en relación a las protestas que se han registrado en esta sede de la Asamblea General durante estos últimos días. Y también pues es preciso comentar que durante esta asamblea ya se han aprobado los convenios internacionales precisamente que tratan sobre racismo, discriminación e intolerancia. Sin embargo, estos aún no han sido firmados porque se esperaba la presencia del presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien no ha llegado por temas de agenda, y se presume que sea hasta el próximo 24 de junio, en una visita que realice el canciller guatemalteco hacia Washington en los Estados Unidos, cuando estos entren en vigencia, y obviamente pues atendiendo a estos razonamientos que ha hecho el gobierno de Guatemala en no aprobar la legalización del aborto y tampoco el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese reporte hasta esta hora, Alexis. Regreso contigo hacia allá, al Parque Central, aquí mismo en Antigua Guatemala, para más de esta transmisión. Muy buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias por tu reporte, Fabián. Muy buenas noches. Y bien, José Eduardo, es así como nosotros concluimos con la información de lo que ha ocurrido a lo largo de esta jornada, los temas principales, las reuniones que se dieron y también toda la polémica que surge en torno a las discusiones de esta asamblea número 43 de la Organización de los Estados Americanos. Vuelvo hasta el set principal de Hechos Guatemala. Adelante, José Eduardo. Muy buenas noches, Alexis. Muchas gracias.